en este es el foramen intervertebral, por ahí sale. Cuando la hernia es grande va apretando la raíz, entonces produce una radiculopatía o un compromiso neurológico, que eso ya se transforma de un lumbago a una lumbociática. Eso es pregunta de examen, la definición de lumbalgia o lumbago a lumbociática. ¿En qué se diferencia? Acuérdense muy bien, pregunta de examen. Aquí ven el componente muscular, el psoas, y los elementos vasculares, es decir, musculares, perdón, de la región lumbar posterior. ¿Ya? Toda la parte muscular, que es muy importante, que después vamos a ver. Aquí está el plexo lumbar, como ustedes ven, T2, L1, L2, L3, L4, L4, L5, las raíces que forman. ¿Qué tenemos que valorar en un paciente de la columna? Tenemos que ver, como ustedes ven, eso lo vamos a hacer en práctica. Este sábado va a exponer, acuérdense muy bien, vamos a ver toda la exposición de los nervios craneales y después de la parte motora, sensitiva, cerebelosa, y vamos a hablar un poquito, yo voy a hablar de columna vertebral. Tenemos que ver la alineación, tiene que haber la simetría de los hombros, de la cadera, de las espinas ilíacas, la misma altura entre los hombros. Hay que ver el tamaño, que no haya una asimetría, una irregularidad o deformidades. Hay que observar muy bien piel, tejido, sobre músculos y articulaciones. Acuérdense, revisando la parte embriológica, acuérdense, hay signos o estigmas cutáneos en la piel que nos indican que el paciente puede tener problemas neurológicos. Recién nomás hemos tenido un niño que después le vamos a mostrar que tenía melanosis lunares, varios lunares en el cuerpo, por lo menos unos 20 lunares. El miembro inferior, tronco, miembro superior, cuello, cara. Esos estigmas cutáneos, esos lunares, significaba que tenía un compromiso a nivel del sistema nervioso central. Los mismos melanomas, es decir, los nevos melanocíticos, tenía en el cerebro, por todo el cerebro, por todas las meninges. Entonces hay que revisar, desde niños y adultos hay que fijarse el neuroeje, desde la región occipito cervical hasta la región sacrocoxigia. Si hay algún estigma, algún signo en la piel, un nevus, una fobia, una masa, todo lo que se encuentra en línea media puede significar que algo tenga el paciente. Después de examinar la simetría, tenemos que ver los movimientos, la flexión, la extensión. Cuando hay dolor a la flexión, aquí a la flexión estamos produciendo más presión al disco. Entonces, problemas discales en el disco, discopatía, cuando un paciente tiene una discopatía o una hernia de disco, no puede flexionar la columna. Y cuando el paciente tiene problemas a la extensión, sería el componente posterior, pero especialmente eso produce un síndrome facetario. ¿Ya? Y aquí también tenemos que ver la inclinación derecha-izquierda, como ustedes ven en el movimiento, y la rotación de la columna. Eso lo vamos a ver muy bien en la práctica. ¿Cómo vamos a clasificar? Vamos a clasificar el lumbago o lumbalgia, el dolor de espalda, en una lumbalgia aguda. Como ustedes ven, se presenta, cuando es agudo, es menos de 6 semanas, un mes y medio. El dolor se aumenta con los movimientos de flexión, extensión, rotación o lateralización.
el paciente siempre adopta una posición antiálgica. La lumbalgia subaguda es desde los mes y medio hasta los 3 meses aproximadamente. Y cuando hay una lumbalgia crónica o un lumbago crónico, es cuando ya pasa más de los 3 meses. Cuando el paciente viene y dice, doctor, la columna, a mí me duele la espalda, dice, ¿no? Ya, pero va a ser hace 2 o 3 años. Ahí tenemos que pensar en una patología degenerativa. Después de los 50, 60 años hay procesos. Siempre le digo yo a mis pacientes, somos como una máquina que nos vamos gastando. Y a veces hay pacientes que le molesta más la espalda, la columna lumbar, hay otros que más el cuello, la columna cervical, hay otros que tienen problemas en el hombro, otros en la cadera, en la articulación coxofemoral, otros en las rodillas. Cada uno, hay otras personas, otros pacientes que no tienen dolor, ¿no? No les duele nada. Son los que salieron casi perfectos de la fábrica. ¿Ya? Entonces, y aquí esta es pregunta de examen igual. Lumbalgias mecánicas y no mecánicas. ¿Mecánica qué significa? Que el dolor empeora con los movimientos y cede en el reposo, sin que haya, y no hay un dolor nocturno. En estas patologías, en las lumbalgias mecánicas especialmente hay una discopatía. Puede haber un dolor en el cuerpo vertebral, pero especialmente es por un problema del disco intervertebral, por un problema facetario o ligamentoso. Y las lumbalgias no mecánicas, el dolor aumenta en reposo, en la noche. El paciente despierta. Y eso especialmente son tumores en el cuerpo vertebral. Son esos tumores del cuerpo vertebral que van aumentando y causando dolor, porque mecánicamente la columna está sin peso cuando uno está durmiendo. ¿Quién está prendido? Parece está prendido su micrófono de alguien por ahí. Pero el dolor aumenta en la noche, entonces esos pacientes están sin presión mecánica y hay dolor, ahí hay que pensar que tenga un tumor, ¿no? ¿Ya? Clasificación o etiología. El lumbago también puede ser originario de algún dolor visceral, de origen renal. Siempre hay que diagnosticar porque siempre viene el paciente y lo primero que piensa, si el dolor es lumbar o de espalda baja, piensa que es el riñón, la parte renal. A veces hay un dolor tipo cólico, pero si es bilateral, es amplio, uno piensa que es la columna. Cuando es unilateral, especialmente el lado derecho o izquierdo, ya se puede inclinar que sea un problema renal. ¿Cuáles son los problemas renales? La pielonefritis, una inflamación pielocalicial por una infección urinaria que va del sistema urinario bajo hacia el sistema urinario alto, ¿no? Los tumores renales también, de la parte vascular, un aneurisma de la aorta o un infarto mesentérico también puede producir un dolor referido a la región lumbar. En la parte digestiva tenemos pancreatitis, úlcera péptida, apendicitis, a veces la apendicitis atípica, la colecistitis, tumores. En la parte ginecológica, el embarazo, la dismenorrea, la endometritis y los tumores. Ahora, ¿cuáles son los osteomusculares? Causas traumáticas, contracturas musculares, fracturas, esguince de columna, enfermedades inflamatorias o artritis, puede ser psoriasis, anomalías de la columna, espina bífida. Acuérdense que les dije que siempre hay que ver si no hay un estigma cutáneo en la piel. ¿Ya? La hiperlordosis, las degenerativas, la espondilolistesis. Espondilolistesis
es el deslizamiento de un cuerpo vertebral de L5 sobre S1 especialmente, o la hernia de disco, que es lo más frecuente. Yo diría que la causa de dolor, un 80%, casi un 70-80% es por una hernia de disco o una discopatía. Las infecciones que afectan al cuerpo vertebral o a la columna, está la tuberculosis, la brucelosis, pero especialmente la tuberculosis y la osteomielitis vertebral bacteriana por una espondilodicitis, decimos. Espondilodicitis es un dolor del disco, hay una inflamación, infección del disco. Esto se da en pacientes inmunodeprimidos, trasplantados renales, diabéticos. Hay algunos casos de algunos niños que hemos visto. Cuando hay una infección en la piel, una piodermitis aguda o una infección urinaria subaguda que persiste, que no hubiera dado muchos síntomas, esas infecciones se va por la parte hematógena y se va al disco, y en el disco produce una espondilodicitis, una inflamación del disco, inflamación, infección que causa un dolor insoportable, un lumbago permanente y persistente. Dolores referidos a la espalda, el riñón, bueno, que ustedes ven, como le dije, la parte renal, especialmente los cálculos, hay mucho cálculo, una trombosis de la arteria renal, un tumor, la prostatitis crónica, una pancreatitis o cáncer, el retroperitoneo, una hemorragia, un tumor, un absceso en la región del psoas, colon puede ser una colitis ulcerosa, una diverticulitis, a veces el ligamento uterosacro, endometriosis, cáncer de endometrio, y a veces aneurisma de la aorta, ¿no? Abdominal. Y los factores psicosociales, estrés, ansiedad, depresión, tensión emocional, bajo nivel. Especialmente hemos visto mucho, a veces cuando operamos una hernia de disco en un paciente que tiene obviamente una hernia de disco extruso grande, siempre preguntamos si no tienen problemas de pareja, si no están en proceso de divorcio o no tienen problemas laborales, porque son los dos problemas principales que afectan especialmente en factores psicosociales. Los pacientes, especialmente me acuerdo de los pacientes cuando trabajaba en Cordech, en el Ingenio Guavirá, venían por lo menos la mitad de los pacientes eran por dolor, por lumbago. A veces eran pacientes diabéticos, con enfermedad renal, pero siempre cuando hay un problema laboral, les duele la espalda, el dolor, el lumbago, uno les hace radiografía y no encuentra ni un signo así evidente. Después de la radiografía hay que hacerle una tomografía y después una resonancia para estudiarlo muy bien, la parte de la lumbalgia. Pero a veces no encontramos nada y es por una parte o una patología psicosomática. Es un paciente que busca la baja médica, ¿no? Porque hay problemas, ansiedad, depresión. Hay que saber identificar, hay que saber hacer el examen neurológico y saber diagnosticar con los exámenes si realmente hay un compromiso orgánico que cause el dolor o no, digamos, ¿no? Factores cardiovasculares, tipo de trabajo y hábitos laborales. Siempre les digo a mis pacientes, en pacientes jóvenes que vienen con lumbalgo, ¿por qué, doctor? En pacientes jóvenes especialmente y es pregunta de examen que no está aquí, anótense, pacientes jóvenes con lumbago, especialmente poca actividad física, sobrepeso y mala postura en el trabajo. Especialmente el lumbago se da en pacientes que conducen mucho, los conductores, los choferes, también las personas que trabajan mucho tiempo sentados en oficina, banco, todo trabajo de escritorio. Hay pacientes que tienen sobrepeso, mala postura al sentarse
y poca actividad física, y lo primero que vienen es con lumbago, con dolor de espalda, como dice la gente. ¿Ya? Eso es importante. Aquí, a la exploración física, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar síntomas menores, como ustedes ven, molestias dolorosas, contractura muscular, examen neurológico normal, radiografía simple de columna lumbosacra, AP y lateral de pie. Uno hace el diagnóstico, hay una algia mecánica, tensional o postural, un tratamiento sintomático con AINES. ¿Cuáles son los síntomas de alarma? Dolor en reposo o nocturno. Cuando al paciente le duele la columna o la región lumbar, de noche lo despierta el dolor, va bajando de peso, hay una sensación febril, entonces uno puede decir que puede tener alguna lesión tumoral. Rigidez matinal, poliartralgia, ya es una patología reumatológica. Un dolor agudo persistente, un dolor prolongado, y si hay compromiso neurológico hay que pensar en algún problema más serio. Hay que pensar que tal vez tenga una fractura patológica por una neoplasia, o en pacientes mayores de 65 años vemos las fracturas patológicas por osteoporosis. Hay una fractura aplastamiento que les duele la columna, que tienen un lumbago, y uno hace una radiografía y tiene una fractura aplastamiento. Y a veces son movimientos simples, una hiperflexión, o reciben alguna sobrecarga, algún golpe en la región dorsal, y después continúan con dolor. Esto en los pacientes, especialmente arriba de los 65 años, de los 60 a 65 años, y especialmente en mujeres, porque acuérdense, las mujeres están protegidas por el periodo, por la parte hormonal. Ya por la parte hormonal, entonces ¿me están escuchando? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, como les decía, puede ser en pacientes en las personas de la tercera edad, arriba de los 60 años, hay la fractura aplastamiento por osteoporosis, por el déficit de calcio en el tejido óseo. Especialmente esto se da en el fémur y en la columna vertebral, especialmente en la región lumbo dorsal o lumbar. Después podemos tener la espondilodicitis, que ya le dije que es una infección del disco, inespecífica, inflamatoria, pero especialmente la espondilodicitis lo vemos en pacientes inmunodeprimidos, trasplantados renales, hepáticos, los pacientes con diabetes, son los que a veces tienen esas infecciones, como le dije, de la piel urinaria, que ese dolor va, esa infección va hacia el disco y causa un lumbago, una lumbalgia persistente. Y a veces hay un compromiso neural, ¿no? De la parte neural. El síndrome facetario. Como ustedes ven, el dolor facetario es un dolor localizado. Vamos a hacer una pausa de unos 2 minutos porque ya la atención ha bajado un poquito, el nivel de atención. Tomémonos 2 minutos ya para que se levanten, se muevan un poco, lo que realmente han estado atentos, ¿no? Ya 2 minutos, volvemos en 2 minutos.
¿El mismo link? No, no, el mismo, ahorita vamos a ver el mismo link nomás. Aquí mismo, 2 minutos, lo estoy diciendo que solo se levanten un poco. Hola, ¿me escuchan? Hola, doctor. Sí. Ya vamos a hacer un pequeño video que encontré que siempre mis colegas me hacen este chiste para terminar esto, pero volvemos después a al final del tema, unos 10, 15 minutos, pero quiero que escuchen eso, este pequeño video del chiste que me hacen siempre mis colegas. Escuchen todo, todos están conectados, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, acuérdense
Acuérdense que yo soy el doctor Félix Ernesto Pacheco, ¿no? Ya, bueno, para que rían un poco, ¿ya? Fui al médico estos días y me ha hecho unos estudios y me ha dado 6 meses de vida. Sí. Y como le dije que no tengo plata para pagarle, me ha dado 6 meses más. A mí el Luján de Cuyo me atiende el doctor Félix. Sí. Yo agradezco porque gracias al doctor Félix yo estoy caminando otra vez, porque tuve que vender el auto para pagarlo. Entonces, como necesitamos mucho, el doctor Félix para darme una mano, le dio trabajo a mi señora, la turca. Mi señora estaba trabajando con el doctor y un día llegó llorando y le digo, ¿por qué llora? Porque dice, porque me voy a morir. Terrible. Sí, sí. ¿Por qué decís que te va a morir? El doctor me dijo que voy a morir. ¿Te revisó? ¿No? ¿Y te ha hecho algún estudio, análisis? No. ¿Y por qué decís que te ha dicho que te va a morir? Porque, viste, dice que yo me pongo la minifalda blanca y el doctor